Vamos a tratar de explicar un poco acerca de lo que nos enseña el apóstol Santiago. En su carta, que es eminentemente práctica, hasta podríamos decir que es religión en ropa de trabajo. Y hoy quiero hablar de la anatomía del pecado. Así que veamos Santiago 1:13. Santiago 1:13. Dice así la palabra de nuestro Dios: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o sus deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En esta epístola de Santiago, la palabra tentación es usada con dos significados. Algunas tentaciones son en realidad pruebas. No son cosas específicas para inducirnos a hacer lo malo, sino que son simplemente circunstancias de las que la vida pone frente a nosotros. Estas circunstancias son enviadas por Dios a fin de hacernos fuertes, firmes, para que maduremos, pero las tentaciones que nos presenta Satanás son generalmente para que hagamos el mal, para que pequemos, para que caigamos. No son para fortificarnos, sino para debilitarnos y finalmente destruirnos. Y es mejor que usted esté listo, porque el diablo tiene planes definitivos para sabotear su vida. Él ya acabó el pozo en el cual tratará de que usted caiga o caigamos. Y usted será bombardeado con increíbles tentaciones en cada área de su vida. Por eso es importante que usted aprenda para no sucumbir, para que no sea atrapado en las redes de las tentaciones de Satanás. Y quiero que note tres cosas importantes. Primero, una posibilidad definitiva. Segundo, una imposibilidad divina. Y tercero, una responsabilidad directa. Primero, una posibilidad definitiva, verso 13. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Note que no dice si es que alguno es tentado. Dice cuando alguno es tentado. Y usted y yo seremos tentados. Alguien dirá, no, yo soy cristiano. ¿Y qué? Jesús fue tentado en todo como nosotros, y usted no es ni inmune a la tentación solo porque es cristiano. Por el contrario, se aumentará, no disminuirán las tentaciones. Muchos piensan que si son cristianos, especialmente buenos cristianos,
no tendrán ninguna tentación. Escuche, Jesús mismo fue tentado. Y si Él fue tentado, ¿quién es usted para que no lo sea? Todos sufrimos y sufriremos tentaciones. En el momento que usted es amigo de Dios, prácticamente se convierte o se transforma en enemigo de Satanás. Y cuando usted abre las ventanas de los cielos para recibir las bendiciones de Dios, el diablo abre las puertas del infierno para maldecirle. Eso es algo que necesitamos aprender lo más rápidamente posible. Algunas veces les digo a los nuevos cristianos, si antes no se habían enfrentado con el diablo, es porque él y usted iban en la misma dirección. Pero cuando dieron media vuelta, inevitablemente chocarán con el diablo. Tendrán una verdadera colisión con él. Hubo un hombre que trabajaba para un jefe malo, cruel. El trabajador era cristiano y el jefe no lo era. Y aunque el cristiano no tenía mucha educación, le contaba a su jefe que el diablo estaba tras sus huellas y que estaba teniendo problemas con la tentación. Un día, los dos fueron de cacería y el jefe le dijo, Juan, eres bastante sano, dices que eres cristiano y siempre estás hablando de que luchas con las tentaciones y de que el diablo te persigue. Yo no soy un cristiano ni pretendo serlo, y sin embargo nunca me ha molestado. ¿Cómo puedes explicar eso? Y Juan le contestó, jefe, suponga que cazamos dos patos. El uno cae al suelo, muerto. El otro cae en el agua. Y aunque está herido, está vivo. ¿Tras de cuál pato iría usted? Contesta el hombre pues iría tras del pato que está muerto. Correcto. Ahora, con todo respeto, le diría que el diablo sabe que usted es como el pato muerto. Hermano, eso es verdad. El diablo no tiene que preocuparse por alguno de nosotros, porque somos como el pato muerto. Si el diablo está atrás de usted, es porque en usted hay vida. Y no es difícil hacer la explicación espiritual, ¿verdad? Habrá tentaciones. Todas las personas en todo el mundo tienen tentaciones, sean personas salvadas o perdidas. Pero si usted es un hijo o una hija de Dios, aunque la tentación sea fuerte, más fuerte será el poder que Dios le dará para vencer la tentación. Dice el Señor que cuando la tentación nos llega, Él nos va a dar la salida para que podamos soportar.
para que salgamos victoriosos. Pero un momento, no se enorgullezca, nunca piense que llegará un momento cuando ya no será tentado. Esa manera de pensar, en cierta forma, es ridícula. La Biblia dice, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. El hombre orgulloso tienta al diablo para que él lo tiente. Así que hay una definitiva posibilidad de ser tentado. Segundo, una posibilidad divina. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie para que haga el mal, porque Él mismo no puede ser tentado por el mal. Por lo tanto, es absolutamente imposible para Dios el tentar a nadie. Por naturaleza, el hombre quiere culpar a Dios de su pecado, pero mucho de lo que llamáramos disculpas o excusas por nuestro pecado es realmente nuestro deseo de culpar a Dios por nuestros fracasos. Ahora, de lo que yo sé, nadie abiertamente ha dicho, Dios me hizo pecar. Pero, aunque no lo decimos verbalmente, lo pensamos. Y hemos aprendido a disfrazar eso diciendo que Dios nos ha tentado con esto o con aquello. ¿Qué es lo que pasó en el jardín del Edén? Adán y Eva pecaron y Dios vino buscándoles en el huerto para ver si reconocían su pecado. Pero ¿cuál fue la coartada o la excusa de Adán? Oh Dios, la mujer que me diste me hizo comer del fruto prohibido. Como ven, Dios no fue, como ves, Dios no fue mi culpa, fue tu culpa, de la mujer, o la tuya, pero no la mía. En otras palabras, Adán le dijo que Dios era el que tenía la culpa y que lo que pasó fue porque Dios mismo le había puesto en esa situación. Ahora, el apóstol Santiago le va a remover el piso. Si usted trata de culpar a Dios, dice que hay dos cosas que son imposibles: que Dios sea tentado por el mal o que Él tiente a alguien para mal. No hay nada que Dios necesite, no hay nada que Dios quiera. Es todo suficiente en sí mismo. Él no tiene ninguna comezón que el diablo quiera rascar. Y Dios es completamente santo, que es lo opuesto al pecado, la antítesis del pecado. Por eso no puede ser tentado. Y alguien dice, un momento, hermano, ¿no fue Jesús tentado? ¿Y no es Jesús Dios? Ciertísimamente. Pero recuerde que Jesús no solo fue Dios, sino también hombre. Jesús fue tentado en su humanidad, no en su divinidad. Y venció a Satanás ejercitando su poder divino como hombre, usando el poder de la palabra de Dios. Por eso dijo, escrito está.
Si usted dijera que Dios le ha tentado, tendría la perfecta coartada, la excusa perfecta, porque nadie puede pelear contra Dios. Es decir, todo lo que Dios hace, lo hace bien. Si Dios le pone en una situación que está más allá de su control, usted estaría justificado por culpar a Dios. Pero sabe que aún en nuestros días estamos presentando excusas, y aunque ya no decimos la mujer que me diste, pero decimos el medio ambiente en que me pusiste, los genes que heredé, los padres que me diste, la forma en que fui criado más bien. Y así por el estilo, es la psicología moderna. El hombre no es malo, está enfermo, no es su culpa lo que hace, es algo que le sucede fortuitamente. ¿Se da cuenta? Nos hemos vuelto muy hábiles inventando coartadas y excusas. Le preguntaron a un hombre, ¿por qué bebe tanto? Y respondió, bebo porque mi mujer solo se pasa fastidiándome todo el día, criticándome todo el día. Así que he hecho escapar de mí, así que he hecho escapar de mi mujer rencillosa. Bebo para escapar de mi mujer rencillosa. Y le preguntaron a la mujer, ¿por qué le critica y le regaña durante todo el día? Y ella contestó, porque lo único que hace es beber todo el día. Cada persona tiene una coartada, una excusa para justificar lo negativo que hace. Nos hace falta valentía, por lo menos moral, para aceptar las consecuencias de nuestros errores. Tercero, una responsabilidad directa. Sé que bajo la inspiración del Espíritu Santo, Santiago pone la responsabilidad del pecado directamente a donde pertenece. Veamos los versos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. El pecado es un trabajo interior, interno, algo que sucede primordialmente dentro de nosotros. Ni siquiera podemos decir, el diablo me hizo hacerlo, porque lo que hacemos, lo hacemos nosotros mismos. Santiago habla de seducción. Un hombre inmoral puede seducir a una mujer, o una mujer inmoral puede seducir a un hombre. Pero no está hablando únicamente acerca de pecado sexual. No está hablando solo del adulterio, fornicación, inmoralidad, pero usa esos pecados como ilustración para toda clase de pecado. Porque, reconozcámoslo, hay algo seductor acerca del pecado. Y quiero que note lo que el apóstol dice sobre la anatomía del pecado, para que esté atento al anzuelo del pecado. En el verso 13, Santiago dice,
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra atraído era una palabra común entre los pescadores en referencia a los anzuelos y carnadas que usaban para atraer a los peces. El pescador debe saber lo que le gusta a los peces, y eso es precisamente lo que logran hacer para atraerlos o seducirlos. Santiago dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. ¿Sabe usted cómo un hombre conquista a una mujer? ¿O una mujer conquista a un hombre? Exactamente como un pescador atrapa peces, poniendo la carnada correcta en el anzuelo. ¿Sabe que el diablo tiene listo el anzuelo con la carnada que a usted le gusta? En otras palabras, él le tentará con lo que a usted le gusta. Piense, Satanás incluso se atrevió a tentar a Jesús y le tentó por 3 veces y en 3 diferentes formas. ¿Qué es lo que el diablo estaba haciendo? Pues pescando. Gracias a Dios que Jesús no mordió el anzuelo. Note que primero hay un periodo de enamoramiento. El diablo se acerca a nuestro lado y nos corteja como nos hipnotiza con algún pecado. Lo pone justo delante de nuestros ojos, o puede ser lujuria, orgullo, una deshonestidad, una venganza, un sinnúmero de otras cosas es la forma que tiene el diablo para cortejarnos. En segundo lugar está el consentimiento. Cuando usted es atraído y seducido, en otras palabras, usted es atrapado. Verá, no es el pecado mientras la carnada está en el anzuelo, o aunque usted la vea, pero mientras sea cierto que usted no puede evitar que los buitres vuelen sobre su cabeza, sí puede evitar que hagan su nido en su pelo. ¿Lo comprende? Usted no puede evitar que el diablo ponga tentaciones frente a usted, pero cuando usted la acepta, se efectúa un matrimonio nada santo. Por un extremo del pasillo viene su concupiscencia, o sea, un deseo malsano, impuro, depravado, y por el otro extremo del pasillo viene la voluntad, y Satanás preside esta ceremonia, y cuando la voluntad y la concupiscencia están de acuerdo, cuando la voluntad dice sí a la concupiscencia, Satanás sonríe, juntando esas dos cosas en un matrimonio infernal. Así que primero hay un cortejado, luego viene el consentimiento, luego el matrimonio, luego la concepción. Y aunque sea un matrimonio no santo, nace un hijo, que aunque nazca normal, es un hijo producto del pecado. La concupiscencia, aunque ha pecado y da fruto, ese fruto también será pecado. Al principio eso no parece malo de ninguna manera. Después de todo, un bebé ha nacido y esto la mayoría de las veces es motivo de regocijo.
¿Sabe que muchas personas se enorgullecen de su pecado? ¿Sabe cuál es el error que muchos predicadores cometen? El decirle a los jóvenes que el pecado no es agradable o que no encontrará ningún placer en el pecado. Mientras tanto, los jóvenes viven en pecado porque encuentran placer y atractivo del pecado. Creo que hay pastores que aunque con buenas intenciones, tienen una manera muy negativa de hablar a los jóvenes, diciéndoles que no deben beber porque no hay ninguna diversión en la bebida. Les dicen que no deben fornicar porque no hay ningún placer sexual en la fornicación. Les dicen que asistan a la iglesia donde encontrarán diversión sana, fortificada, etcétera, etcétera. Y sabe, eso entristece mucho mi corazón. Estos jóvenes son muy listos y despiertos y se divierten a lo grande allá afuera porque han descubierto que hay placer en el pecado. Y la Biblia habla de los placeres del pecado. Y cuando la concupiscencia y la voluntad llegan a un consentimiento, se produce una concepción y el bebé que nace de ese pecado es real. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, aún el placer que produce el pecado. Si el pecado no fuera placentero, agradable, atractivo, nadie pecaría. ¿No le parece? ¿Y qué de usted? ¿Todavía es esclavo de su propia concupiscencia? Entonces usted, aunque sea una persona religiosa, no conoce a Dios por medio del Señor Jesucristo. Y si aún no conoce al Señor Jesucristo, quiere decir que sigue espiritualmente enfermo y perdido. Veamos algunas de las causas de las enfermedades en los hijos de Dios. No porque hayan cometido un pecado en particular, sino porque Dios tiene un propósito mucho más importante. ¿Cuál es el propósito? Verá, un hombre estaba visitando un huerto de manzanas y vio un árbol tan cargado de manzanas que las ramas tenían que ser apuntaladas, y le preguntó al cuidador de la huerta acerca de la productividad de este árbol. Y el hombre le contestó: Señor, usted no lo va a creer, pero este era uno de los árboles que menos productivos están en la huerta. Por lo que tuve que tomar medidas drásticas. Con un hacha hice una profunda incisión en el tronco del árbol, y desde entonces este árbol ha dado más manzanas que ningún otro árbol del huerto. Aprendí que cuando un árbol no tiene más que ramas y hojas, pero no da ningún fruto, la herida que le hice en el tronco sirvió para despertar a ese árbol, para que diera fruto. Interesante, ¿no le parece? Dice el apóstol Pablo, dice otras cosas y dice: entonces entendí que cuando soy débil, soy fuerte. La pureza llega por medio del sufrimiento y la enfermedad.
Veamos Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, ¿alguna vez ha pensado que a lo mejor sus sufrimientos son para su perfección, para su fortalecimiento, para su crecimiento espiritual? Por eso es que Pedro está diciendo lo que dijo. Mire lo que dijo Job. Dijo: mas él conoce mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En otras palabras, Job dijo: este sufrimiento es como un crisol en donde serán quemadas todas las impurezas. Y en el Salmo 119, 67, Salmo 119, 67, David dijo: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Primera de Corintios 1:27, Primera de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De paso, permítame decir que la palabra débil en este contexto no quiere decir débil de carácter o sin fuerza física, mas sí significa estar enfermo. ¿Por qué Dios escoge a la gente enferma? La respuesta está en el verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. ¿Cómo es que nuestra muerte puede traer gloria a Dios? Vayamos al Evangelio de Juan 21:19. El Evangelio de Juan 21:19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Dios, por así decirlo, siempre cierra la boca del diablo. El apóstol Santiago usa el ejemplo de Job. Las acusaciones del diablo contra Job era que Job no amaba a Dios, y la única razón por la cual Job servía a Dios es porque Dios le había sobornado. Satanás le dijo a Dios: Job te sirve porque eres demasiado bueno con él. ¿Qué es lo que el diablo le dijo a Eva en el jardín del Edén? Dios no es lo suficientemente bueno para ti. Mira lo que Dios no te permite tener. Pero en relación con Job, el diablo dice
que Dios era demasiado bueno. Con Job, cuando nos ha ido bien, pues dice que Dios nos ha dado mucho, que por eso lo amamos. Pero cuando estamos en crisis, nos echa en cara lo que así nos tiene Dios. Y Dios respondió al diablo: tú no conoces a mi siervo Job. Él no me sirve debido a las cosas que le doy, a lo que hago por él. Lo hace porque verdaderamente y sinceramente me ama. Para probártelo, Satanás, te doy permiso para que le quites todo lo que tiene, pero no toques su vida. Bueno, creo que todos sabemos esta extraordinaria historia, resumida en la clásica frase de Job: he aquí, aunque él me matara, en él esperaré. Aquí Job está declarando su total y absoluta fe en Dios. Muchas personas, incluso creyentes, profesan una fe condicionada. Señor, si haces esto para mí, Dios, si me ayudas a conseguir esto o aquello. O sea, tiene Dios que darnos primero para poder, pues ni lo cumplimos, lo que Él quiere que hagamos. Y si me ayudas a conseguir esto o aquello. La verdad es que necesitamos una fe como la de Job, que dijo: Señor, aunque tú me mates, en ti confío. Eso, hermanos, cierra la boca de Satanás. ¿No sería formidable que en nuestro contexto actual podamos decir: aunque no tengo buena salud, aunque no tengo posesiones materiales, amo a mi Dios y Jesucristo es real, suficiente para mí? Oí que de un gran hombre de Dios, él escribió lo siguiente: frente a los problemas, un hijo o hija de Dios puede decir: Dios me trajo hasta aquí y es por su voluntad que estoy en este lugar. Él me protegerá con su amor y me dará la fortaleza para comportarme como su hijo. Él transformará las pruebas en bendiciones, enseñándome las cosas que Él quiera que aprenda. Finalmente, en su tiempo, Él me sacará de mis problemas, como y cuando Él quiera. Por aquí tenemos una de las causas de las enfermedades en los hijos de Dios. No porque hayan cometido algún pecado en particular, sino porque Dios tiene un propósito mucho más importante: la cura para la enfermedad. Ahorita me acordé del pasaje de aquel ciego que le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y dice Jesús: no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. La cura para la enfermedad. Santiago 5:13. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza.
Aquí la palabra enfermo no significa no tener la fortaleza física, pero tampoco no significa un simple dolor de cabeza o que le duele un diente. No, no se refiere a nada de eso. Aquí se habla de una verdadera enfermedad genuina, real, terrible. Otro pasaje que se me viene es cuando Pablo dice, me ha sido dado un aguijón en la carne y 3 veces le he pedido a Dios que lo quite de mí y en la tercera me contestó diciendo, bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. Entonces entendí que cuando soy débil, soy fuerte. Y entonces el procedimiento a seguir, primero llamar a los ancianos de la iglesia. Esto no necesariamente personas llenas de años, aunque esa es la etimología de la palabra, pero más bien se refiere a un líder de la iglesia. Anciano es una palabra usada intercambiablemente en la Biblia, referente a un pastor o un obispo, y hay que llamar a los líderes espirituales de la iglesia, no simplemente cualquier persona, no a pseudo pastores o líderes o apóstoles o profetas que no son más que lobos disfrazados de ovejas. Segundo, orar por el enfermo y ungirle con aceite. Así lo dice el verso 14. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa ungir con aceite? Algunos estudiosos dicen que significa el uso de medicinas, que hace referencia al uso de medicamentos para curarse. De paso, permítame decir que Dios puede usar doctores para sanar a algún enfermo. No hay nada de malo en consultar con un doctor. Lo malo es depositar la fe en ese doctor en vez de tener fe en Jesucristo. En mi opinión, el ungimiento con aceite no se refiere al uso de medicamentos. En algún comentario bíblico leí que ungir a alguna persona con aceite significa prácticamente cubrirle completamente con aceite. Bueno, eso no lo creo así. Eso equivaldría a tener enfermos resbalosos. En la Biblia, el aceite fue usado como símbolo del Espíritu Santo, separando y santificando a alguna persona, específicamente para la causa de Cristo. Permítame dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Vayamos al libro de Levíticos 8. Levíticos 8, versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió Levíticos 8:10. Y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. ¿Lo comprende? Cuando usted unge con aceite a alguien o algo, lo santifica. ¿Tiene problemas entendiendo lo que significa la santificación? Es muy sencillo. Significa
apartar con un propósito o para un trabajo específico. Miren los siguientes versículos 11 y 12 de este mismo capítulo. Y roció sobre él, de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. El ungimiento con aceite es un acto simbólico, similar a la cena del Señor, o la Santa Cena, o la comunión. El bautizo por inmersión o imposición de manos simboliza algo hermoso y sobrenatural. El aceite en la Biblia sigue siendo un símbolo del Espíritu Santo. Cuando es usado para ungir a una persona, simboliza que esa persona es separada, apartada para el servicio de Dios. Cuando una persona está enferma, llama a los ancianos y a los líderes espirituales de la iglesia, y ellos le ungen con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Significa que esa persona, aunque esté enferma, está separada para el servicio de la causa de Cristo. Ahora, ¿por qué Dios debería sanar a una persona que no ha sido santificada? ¿O por qué Dios debería darle buena salud para que usted siga sirviendo al diablo? El ungimiento de una persona enferma es la declaración tácita de que esa persona está total y completamente entregada en cuerpo y alma al control del Espíritu Santo. Conozco a muchas personas que han testificado y traído muchas almas al conocimiento de Cristo como Salvador personal, estando enfermas y aún en la cama. O sea, que estando enfermas hicieron más de lo que nunca hicieron estando sanas. Nuevamente veamos Santiago 5. Santiago 5, 13 y 14. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Notó esto? Son los ancianos los que oran por la persona enferma. Y tengan en cuenta que esto no es orar con la persona enferma, sino orar por la persona enferma. Los ancianos están ahí para descubrir y para hacer la voluntad de Dios. La oración que llega al cielo es la oración que comienza en el cielo. No oramos por la primera cosa que se nos viene a la cabeza. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos lo oye. Oramos por la persona enferma para determinar la voluntad de Dios. Así que primero oramos y luego la ungimos con aceite en el nombre del Señor. ¿Y cuál es el resultado? La oración de fe salvará al enfermo. Si la voluntad de Dios es salvar al enfermo, Dios nos dará a nosotros la fe para dar. Ahorita me acordé de otro pasaje de aquellos hombres que abrieron el techo de un
lugar donde estaba Jesús. Ellos abrieron el techo y metieron allí un paralítico, un enfermo. Y ese hombre fue sanado, pero no por la fe de él, sino por la fe de los que lo metieron ahí. La oración de fe salvará al enfermo. Si la voluntad de Dios es salvar al enfermo, Dios nos dará a nosotros la fe para dar. Ahora escúcheme atentamente. Porque hay muchas personas que asisten a esas fuertemente hipnotizantes y emocionantes reuniones de sanación y milagros. Yo creo que la parte más ardiente del infierno está reservada para esos charlatanes y fraudulentos mercenarios espirituales que van por todo el mundo esquilmando a los ingenuos, diciéndoles que el poder de Dios está en ellos para sanar enfermos, cuando no son más que desvergonzados vividores que se aprovechan de la credulidad de algunas personas. Pseudoapóstoles, profetas, ministros, como se autodenominen, son una verdadera abominación a los ojos de Dios. Pero esto no invalida el poder de Dios para sanar. Yo creo que en la sanidad milagrosa y sobrenatural, yo creo que Dios me ha sanado de muchas enfermedades para que crea en su sanidad. Pero recuerde que cada cosa que Dios hace, Satanás la falsifica. Estos pseudosanadores que abundan en nuestro mundo actual toman a una persona que está en una silla de ruedas o que usa muletas y les imponen las manos y dicen unas cuantas palabras misteriosas y desconocidas, y como nada sucede, declaran: hermanos, la voluntad de Dios es sanar a todos. Pero esta persona no tiene suficiente fe como para ser sanada. Ahora piense conmigo por un momento. ¿Puede imaginarse lo que hará una persona que no entiende la Biblia? ¿Se da cuenta del tremendo daño que hacen al ego espiritual por estas personas? No creo que haya algo más abominable que eso. Si usted estudia detenidamente este pasaje de Santiago, descubrirá que no es la fe del enfermo de la que se está hablando, sino de la oración de fe de quienes oran por él. Y en vez de decir al enfermo no tiene suficiente fe para ser sanado, deberían decir: yo no tengo la suficiente fe para orar por ti. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La oración de fe salvará al enfermo. Pero no se refiere a la oración del enfermo, sino a la oración de los líderes espirituales, de los ancianos por el enfermo. Cuando una persona ha sido ungida y santificada, esa persona ha sido apartada para el servicio de Dios, y cuando se ora con fe, buscando la voluntad de Dios, el Santo Espíritu de Dios honrará esa oración de fe. Esto lo sé porque he visto suceder varios milagros. Los he vivido con mi esposa, con mi madre, con muchas familias. He visto cómo Dios ha sanado, no a todos, pero a muchos de ellos,
y he dado la honra y la gloria a Dios, que es el único que puede sanar enfermos, si esa es su voluntad. Si no lo es, no hay ningún hombre o mujer sobre esta tierra que pueda sanar a ningún enfermo, aunque diga que lo hace en el nombre de Jesús. Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, sacamos demonios. Y yo les contestaré: no los conozco, apártense de mí, agentes del desafuero. Hermanos, si como resultado de haber escuchado este mensaje, usted siente la necesidad de hacer una decisión espiritual, le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Y con esto terminamos. Querido Dios, gracias por lo racional y práctica que es tu palabra. Eso significa hacerme ver tal y cual soy, un pecador necesitado de tu gracia. Señor Jesús, no quiero seguir viviendo de emociones, sino de realidades. Sé que tú moriste en la cruz para pagar el precio de la culpa de mis pecados, para perdonarme, para limpiarme, para salvarme. En este momento te recibo como mi Salvador y mi Señor, y te pido me hagas un instrumento útil y de bendición en tus manos. En tu nombre lo pido. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a pasar a los niños. Creo que ya están por aquí algunos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Francisco, que trajo este mensaje, y que podamos nosotros, ¿verdad? Como aquellos animales rumiantes, aquellos animales que comen pero almacenan, y luego se van y se echan, y sacan de esa bolsa y ya están. Come y come, como los caballos, las ovejas. Esos son los animales rumiantes. Comen, pero lo guardan, todavía no se lo comieron en sí, sino que después machacan eso para obtener los nutrientes, y ya lo que no lo pasan, ¿verdad? Así nosotros, ahorita recibimos, parece que es mucho, pero vi que estuvimos anotando algunos por ahí, etcétera. Pues en la casa, como los animales rumiantes, lo volvemos a machacar, lo pasamos y extraemos, ¿verdad? Ahí cosas importantes para nuestra vida espiritual.